¿Qué tal, maestra? Buen día. Nosotros somos el equipo 3 y este es el reporte de la práctica 3, inspección de abrazaderas. El equipo está conformado por Rebeca García Durán, Luis Alberto López Durán, José Abraham Sosa Sánchez y su servidor Ricardo Paredes García. Antes que nada, vamos a repasar algunos conceptos para tener un poco más claro lo que es esta práctica en general. Empezamos con el control e indicadores. Como ya sabemos, cada BI tiene un panel frontal que usted puede diseñar como una interfaz de usuario. Esto también puede pasar para paneles frontales como la manera de transmitir entradas y recibir señales cuando se llama al BI desde otro diagrama de bloque. Es decir, que usted crea la interfaz de usuario de un BI al colocar los controles e indicadores en el panel frontal. Cuando interactúa con un como una interfaz de usuario, puede modificar los controles para transmitir entradas y ver los resultados en los indicadores. Los controles que definen las entradas y los indicadores muestran las salidas. Los diagramas de bloques, los sujetos del diagrama de bloques incluyen también terminales o sub-BIs con funciones constantes estructurales y cables de los cuales se transfieren datos junto con otros objetos del diagrama de bloques. El siguiente sería la paleta de controles. La paleta de controles contiene los controles e indicadores que utiliza para crear el panel frontal. Puede tener acceso a la paleta de controles desde la ventana del panel frontal al seleccionar View, seguido de Controls Palette, o dar clic con el botón derecho en cualquier espacio en blanco en la ventana del panel frontal. La paleta de controles está dividida en varias categorías. Puede exponer algunas o todas las categorías para cumplir con todas sus necesidades. Y por último, pero no menos importante, la calibración. Denominamos calibración al proceso que, mediante un conjunto de operaciones en unas determinadas condiciones, establecen la relación entre los valores indicados por el instrumento o sistema de medida y los correspondientes valores conocidos. De una magnitud de medida, este proceso se lleva a cabo mediante el procedimiento técnicos. También tenemos lo que sería la precisión de una pieza, o también conocido como la precisión de máquina-herramienta, y se caracteriza por la capacidad de la máquina de producir piezas de la forma y dimensiones requeridas. Esto es conseguir la tolerancia requerida y la calidad superficial deseada. Por lo tanto, las exigencias de precisión de las máquinas herramientas son el resultado de la precisión requerida de los componentes fabricados sobre la misma. Como sobre la máquina, por lo general, se mecanizan diferentes superficies y diferentes formas geométricas, es necesario respetar la exactitud dimensional de los elementos fundamentales de la máquina, tales como la planitud y la rectitud de la superficie de guía, alineación de la superficie de sujeción, paralelismo de los ejes con las guías y la perpendicularidad del eje principal y de su superficie de sujeción. El cumplimiento de la exactitud requerida de la fabricación y el montaje de las diferentes se entiende como la precisión estática de la máquina, herramienta también denominada como precisión geométrica. Hola, ¿qué tal? La presente práctica tiene como finalidad determinar si las abrazaderas que se están mostrando en las imágenes son correctas o incorrectas, esto dependiendo del ángulo de inclinación que hay entre los agujeros que tienen tales abrazaderas y también la distancia que hay entre ellos. Si están dentro de los parámetros establecidos como límites, pues entonces se considera que estos son correctos. Si están fuera de ellos, aunque sea alguno de ellos, ya sea el ángulo o la distancia, quiere decir que la pieza está incorrecta. Y vamos a mostrar cómo funciona. Cuando el LED se prende en rojo, quiere decir que la pieza está incorrecta. Y cuando se prende en verde, quiere decir que esta es correcta. Es decir, entra en los parámetros establecidos. Y a continuación les mostraremos el diagrama de bloques que se usó para esta finalidad. Y este sería el diagrama de bloques que se usó para la programación y la decisión si las piezas eran incorrectas o correctas. Primeramente tenemos en la parte de arriba pues simplemente una secuencia para que se vaya cambiando automáticamente las imágenes dependiendo de la ruta en donde están y del nombre. Y mostramos aquí la imagen que se leyó en imagen leída en un indicador, pero todo lo más interesante, o por así decirlo, la
el procesamiento de las imágenes se da dentro de este módulo de Vision Assistant que viene en el paquete de visión de LabVIEW. De aquí, después de poner ciertos parámetros que más adelante mostraremos, se sacan unos resultados, los resultados del ángulo y la distancia, y estos los vamos a poner en un pequeño arreglito lógico que pues nos dice que si el ángulo está entre 179 y 181 y la distancia en centímetros es entre 8.83 y 8.98 centímetros, quiere decir que la pieza es correcta. De otra manera sería incorrecta. Y pues de alguna manera, pues si es verdadero, va a mandar una señal verdadera aquí a esto, es decir, va a ser correcto. Y si manda una señal falso, pues será incorrecto. Y dentro del módulo de Vision Assistant nos encontramos con esta interfaz, en donde lo que vamos a hacer será hacer algunas cuantas operaciones para identificar y obtener estos datos que necesitamos, que son la distancia y el ángulo. Primeramente, pues aquí están las operaciones que se hicieron, ¿no? Lo primero sería de detectar los círculos de cada una de estas. Ya los encontramos con su respectivo centro, que sería lo que nos interesa. Con esto ya podemos medir la distancia entre cada uno de los círculos. Lo siguiente que hacemos es encontrar los bordes superior e inferior de la abrazadera. Esto con la finalidad de encontrar un punto medio. Este punto medio que se encuentra aquí por este lado, aquí en esta crucecita, ahí se alcanza a notar que es el punto medio. ¿Este punto medio para qué? Pues va a ser para tomar una referencia para medir el ángulo, debido a que pues se necesitan 3 puntos para poder medir ese ángulo. Y finalmente, pues primero calibramos la imagen, en donde con una imagen patrón, donde ya tenemos identificado cuánto es un centímetro y cuál es la medida que debemos calibrar, pues la comparamos y definimos que eso va a ser un centímetro. Como por ejemplo aquí ya lo tenemos. Esta partecita de aquí va a ser un centímetro. De hecho aquí dice, en X va a ser un centímetro y un centímetro para acá. Entonces, eso es lo que tomamos, y ahora sí podemos cambiar de unidades pixelares a unidades en centímetros. Y finalmente, ya que calibramos esto, pues vamos a medir la distancia. La distancia entre los dos puntos, tanto de un círculo al otro círculo. Y con Select Controls vamos a decidir cuáles son las salidas que vamos a tener, que justamente son las salidas que teníamos en el módulo ya en el BI principal. Y pues esto sería todo. Muchas gracias. Buenas noches, maestra. Mi nombre es Rebeca García Durán y voy a estar presentando lo que es la última parte de la práctica inspección de abrazaderas. La calibración sabemos que es el proceso que mediante un conjunto de operaciones en determinadas condiciones establecen la relación entre los valores. Es solo la acción de comparar la lectura de un instrumento de medición con respecto a un patrón con valor o dimensiones conocidas. Esto se realizó en esta práctica ya que uno de los objetivos principales era saber si las distancias entre los orificios y los ángulos de estos eran correctos. ¿Para qué? Para poder tener lo que era la precisión en una pieza. La precisión de máquina-herramienta se caracteriza por la capacidad de la máquina de producir piezas de la forma y dimensiones requeridas. Esto es conseguir las tolerancias requeridas y la calidad superficial deseadas. Sabemos que la visión artificial se utiliza en las líneas de producción para conseguir piezas perfectas y así poder evitar lo que son el scrap, la pérdida de material y dinero y acelerar lo que es la producción. Una herramienta que nosotros utilizamos fue lo que es Vision Builder, la cual es un software de aplicación que nos ayuda a desarrollar e implementar rápidamente los sistemas de inspección de visión artificial.
Esta herramienta nos permite ampliar los sistemas con el hardware de automatización e IP específicos de aplicación. Integra fácilmente sus sistemas de visión con otros hardwares de automatización y también nos ayuda a detectar todo lo que son los errores que queramos hacer. Vision Builder posee una interfaz de instalación que permite instalar rápidamente las aplicaciones de inspección, guías e identificación. Para terminar, con la visión artificial podemos detectar defectos como lo que son las rajas en el metal, defectos de pintura, malas impresiones, etc. Y también lo que son los tamaños, por ejemplo los que son menores a 0.05 milímetros, lo cual es mejor que el ojo humano. Esto lo quiero recalcar ya que nosotros cuando estábamos realizando la práctica sabíamos que había defectos en alguna abrazadera porque eran defectos a simple vista, pero también existía la posibilidad de que hubiera defectos que nuestro ojo no pudiera detectar. Las cámaras de la visión artificial necesitan de un algoritmo que es el cerebro inteligente que es capaz de identificar qué es un defecto y qué no. Esto se necesita lo que es el algoritmo que se diseña y entrena específicamente para cada aplicación, en particular a través de imágenes con defecto o no. En el momento en el que nosotros hicimos el algoritmo para esta práctica, nos aseguramos de que la calibración fuera buena, utilizando como referencia lo que era una de las abrazaderas que estaba impecable en sus dimensiones. Pudimos llegar al objetivo principal de la práctica y lograr detectar las fallas o errores de las piezas, y esto nos deja por seguro que la visión artificial tiene un papel fundamental en la industria. Gracias. Abrazaderas que se están mostrando en las imágenes son correctas o incorrectas, esto dependiendo del ángulo de inclinación que hay entre los agujeros que tienen tales abrazaderas y también la distancia que hay entre ellos. Si están dentro de los parámetros establecidos como límites, pues entonces se considera que estos son correctos. Si están fuera de ellos, aunque sea alguno de ellos, ya sea el ángulo o la distancia, quiere decir que la pieza está incorrecta. Y vamos a mostrar cómo funciona. Cuando el LED se prende en rojo, quiere decir que la pieza está incorrecta. Y cuando se prende en verde, quiere decir que esta es correcta. Es decir, entra en los parámetros establecidos. Y a continuación les mostraremos el diagrama de bloques que se usó para esta finalidad. Y este sería el diagrama de bloques que se usó para la programación y la decisión si las piezas eran incorrectas o correctas. Primeramente tenemos en la parte de arriba pues simplemente una secuencia para que se vaya cambiando automáticamente las imágenes dependiendo de la ruta en donde están y el nombre. Y mostramos aquí la imagen que se leyó en imagen leída en un indicador, pero todo lo más interesante, o por así decirlo, el procesamiento de las imágenes se da dentro de este módulo de Vision Assistant que viene en el paquete de visión de LabVIEW. De aquí, después de poner ciertos parámetros que más adelante mostraremos, se sacan unos resultados, los resultados del ángulo y la distancia, y estos los vamos a poner en un pequeño arreglito lógico que pues nos dice que si el ángulo está entre 179 y 181 y la distancia en centímetros es entre 8.83 y 8.98 centímetros, quiere decir que la pieza es correcta. De otra manera sería incorrecta. Y pues de alguna manera, pues si es verdadero, va a mandar una señal verdadera aquí a esto, es decir, va a ser correcto. Y si manda una señal falso, pues será incorrecto. Y dentro del módulo de Vision Assistant nos encontramos con esta interfaz, en donde lo que vamos a hacer será hacer algunas cuantas operaciones para identificar y obtener estos datos que necesitamos, que son la distancia y el ángulo.
Primeramente, pues aquí están las operaciones que se hicieron, ¿no? Lo primero sería de detectar los círculos de cada una de estas. Ya los encontramos con su respectivo centro, que sería lo que nos interesa. Con esto ya podemos medir la distancia entre cada uno de los círculos. Lo siguiente que hacemos es encontrar los bordes superior e inferior de de la abrazadera. Esto con la finalidad de encontrar un punto medio. Este punto medio que se encuentra aquí por este lado, aquí en esta crucecita, ahí se alcanza a notar que es el punto medio. ¿Este punto medio para qué? Pues va a ser para tomar una referencia para medir el ángulo, debido a que pues se necesitan 3 puntos para poder medir ese ángulo. Y finalmente, pues primero calibramos la imagen, en donde con una imagen patrón, donde ya tenemos identificado cuánto es un centímetro y cuál es la medida que debemos calibrar, pues la comparamos y definimos que eso va a ser un centímetro. Como por ejemplo aquí ya lo tenemos. Esta partecita de aquí va a ser un centímetro. De hecho aquí dice, en X va a ser un centímetro y un centímetro para acá. Entonces, eso es lo que tomamos, y ahora sí podemos cambiar de unidades pixelares a unidades en centímetros. Y finalmente, ya que calibramos esto, pues vamos a medir la distancia. La distancia entre los dos puntos, tanto de un círculo al otro círculo. Y con Select Controls vamos a decidir cuáles son las salidas que vamos a tener, que justamente son las salidas que teníamos en el módulo ya en el BI principal. Y pues esto sería todo. Muchas gracias. Buenas noches, maestra. Mi nombre es Rebeca García Durán y voy a estar presentando lo que es la última parte de la práctica inspección de abrazaderas. Comencemos. La calibración sabemos que es el proceso que mediante un conjunto de operaciones en determinadas condiciones establecen la relación entre los valores. Es solo la acción de comparar la lectura de un instrumento de medición con respecto a un patrón con valor o dimensiones conocidas. Esto se realizó en esta práctica ya que uno de los objetivos principales era saber si las distancias entre los orificios y los ángulos de estos eran correctos. ¿Para qué? Para poder tener lo que era la precisión en una pieza. La precisión de máquina-herramienta se caracteriza por la capacidad de la máquina de producir piezas de la forma y dimensiones requeridas. Esto es conseguir las tolerancias requeridas y la calidad superficial deseadas. Sabemos que la visión artificial se utiliza en las líneas de producción para conseguir piezas perfectas y así poder evitar lo que son el scrap, la pérdida de material y dinero y acelerar lo que es la producción. Una herramienta que nosotros utilizamos fue lo que es Vision Builder, la cual es un software de aplicación que nos ayuda a desarrollar e implementar rápidamente los sistemas de inspección de visión artificial. Esta herramienta nos permite ampliar los sistemas con el hardware de automatización e IP específicos de aplicación. Integra fácilmente sus sistemas de visión con otros hardwares de automatización. Y también nos ayuda a detectar todo lo que son los errores que queramos hacer. Vision Builder posee una interfaz de instalación que permite instalar rápidamente las aplicaciones de inspección, guías e identificación. Para terminar, con la visión artificial podemos detectar defectos como lo que son las rajas en el metal, defectos de pintura, malas impresiones, etc. Y también lo que son los tamaños, por ejemplo los que son menores a 0.05 milímetros, lo cual es mejor que el ojo humano. Esto lo quiero recalcar ya que nosotros cuando estábamos realizando la práctica sabíamos que había defectos en alguna abrazadera porque eran defectos a simple vista, pero también existía la posibilidad de que hubiera defectos que nuestro ojo no pudiera detectar.
Las cámaras de la visión artificial necesitan de un algoritmo que es el cerebro inteligente, que es capaz de identificar qué es un defecto y qué no. Esto se necesita lo que es el algoritmo que se diseña y entrena específicamente para cada aplicación, en particular a través de imágenes con defecto o no. En el momento en el que nosotros hicimos el algoritmo para esta práctica, nos aseguramos de que la calibración fuera buena, utilizando como referencia lo que era una de las abrazaderas que estaba impecable en sus dimensiones. Pudimos llegar al objetivo principal de la práctica y lograr detectar las fallas o errores de las piezas, y esto nos deja por seguro que la visión artificial tiene un papel fundamental en la industria. Gracias.